pero hay que valorar especialmente el conjunto de la biomasa procedente de los residuos sólidos urbanos. Quizás el capítulo más importante, no solo desde el punto de vista cuantitativo, cada ciudadano español genera más de 1 kilo de residuos por día, sino también desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. Los residuos urbanos pueden correr distinta suerte. Ir a parar a un vertedero controlado y ser reciclados o convertidos en compost, o ser enviados a una planta incineradora. Para la ubicación de los vertederos controlados son precisos estudios de impacto ambiental que contemplen factores geológicos, como la permeabilidad del suelo, factores legales y factores ambientales, como la producción de gas, la posibilidad de incendios o la rotura del paisaje. La Mancomunidad de San Marcos, integrada por distintos municipios de la comarca de Donostialdea, que suman un total de 300.000 ciudadanos, ha puesto en marcha una propuesta global al kilo y 11 gramos de residuos que cada ciudadano genera diariamente. 1 kilo se elimina en el vertedero. Los 11 gramos restantes se reciclan. Tras una recogida selectiva que separe el papel, el vidrio, los plásticos, las pilas y otros materiales como los electrodomésticos o los neumáticos, los residuos son depositados en el vertedero de San Marcos, donde son objeto de una compactación y posterior cubrición. Una vez colmatada la zona, recibe un tratamiento de clausura, consistente en la cubrición con una capa de tierra arcillosa que impida el paso del agua de lluvia y otra de tierra vegetal, para ser sembrada. Con objeto de desgasificar la zona clausurada, se instalan unos pozos extractores del biogás producido por la descomposición de los materiales orgánicos, que son conectados con la planta de producción de energía eléctrica. La electricidad generada en 1997 ha sido de 11.054.031 kilovatios hora, de los que un 4% se han utilizado para el autoconsumo y el resto se ha vendido a la red eléctrica. Pero son los vertederos incontrolados los que presentan riesgos sanitarios, de contaminación y degradación del paisaje, y suponen un atentado al medio ambiente que no tiene precedentes. Se diría que no existe una cultura medioambiental que permita a todos los ciudadanos asumir responsablemente el control de sus propios recursos. Los riesgos de los vertederos incontrolados son unos riesgos asociados a los productos que se vierten en ellos. Evidentemente, hace cientos de años no había grandes riesgos porque los productos eran de alguna manera naturales. En estos momentos vertemos lo que consumimos y consumimos montones de productos químicos. Este es el riesgo asociado. Estos productos químicos pueden ser solubles, se pueden mezclar con las aguas subterráneas y contaminar a muchos kilómetros y mucha distancia del punto de origen. Realmente nosotros somos los culpables de esta contaminación. Los instrumentos para prevenirla pues son efectivamente reducir el consumo de sustancias nocivas que van al vertedero. Este viene siendo el principio de prevención y de responsabilidad compartida que domina el derecho comunitario del medio ambiente. Una de las soluciones al problema de los residuos sólidos urbanos que se generalizó en España y Europa son las plantas de incineración, que permiten además obtener energía eléctrica a partir de las mismas. El porcentaje de residuos sólidos urbanos incinerados en la Comunidad Europea, con datos de 1998, varía notablemente de unos países a otros, aunque su implantación está creciendo rápidamente. Existen países europeos con mucha experiencia en el diseño, construcción y explotación de las plantas de incineración, aunque no hay un acuerdo unánime sobre la valoración de su impacto medioambiental. Soluciones a la incineración de residuos. Soluciones no hay realmente. Hay parches.
podemos pensar en producir menos residuos, podemos pensar en producir residuos menos peligrosos, en hacer una selección a la hora de consumir productos que se convertirán en residuos. Evidentemente, la incineración plantea problemas basados en la combustión de determinados tipos de residuos. Si combustionamos residuos no peligrosos, el problema será menor. Por ejemplo, cuando quemamos biomasa, el balance de contaminación es cero, porque emitimos CO2 a la atmósfera, CO2 que se vuelve a fijar por la estructura vegetal que vuelve a crecer. Con la plantación controlada, esto no da problemas de contaminación atmosférica graves. Existen otras formas de aprovechamiento de la biomasa contenida en los residuos urbanos, como la fabricación de compost para su uso agrícola, después de separar la materia orgánica de los otros componentes. El compost no es un equivalente del estiércol tradicional, sino un regenerador orgánico que se emplea para mejorar los suelos, física, química y biológicamente, y que puede corregir la excesiva mineralización de los terrenos agrícolas por el uso de los fertilizantes químicos. La utilización de los residuos de la naturaleza para calentarse es probablemente tan antiguo como la humanidad. Ahora mismo el desarrollo tecnológico nos permite ser más ambiciosos y plantearnos la posibilidad de utilizar todos estos residuos tanto para producir electricidad, fundamental en nuestras vidas hoy en día, como para producir calor. Cuando hablamos de biomasa, básicamente estamos hablando de tres tipos de aprovechamientos distintos. Por un lado, estaríamos hablando de todo lo que se refiere al residuo forestal derivado de la limpieza de los bosques, que en este momento se plantea como una necesidad para evitar los incendios forestales que acosan nuestro país, sobre todo en las épocas de verano. También estamos hablando de todos los residuos agrícolas, podríamos hablar de paja o incluso de las transformaciones primeras que se realizan tanto en aserraderos como en aspectos como el olivar, como la cascarilla del arroz, etcétera. Realmente la capacidad en España de desarrollar la biomasa es muy importante porque todos esos recursos están ahora mismo a nuestro alcance en todo lo que se refiere a transformaciones agroalimentarias. A eso creo que tenemos que dar un paso más en este momento y plantearnos la posibilidad de los cultivos energéticos, que sería una alternativa al campo español muy significativa. En definitiva, se trata de plantar específicamente especies para luego su combustión o su gasificación y, en definitiva, para su aprovechamiento energético. En las sociedades urbanas hay que desarrollar plenamente una nueva cultura, que potencie ya desde la escuela todos los aspectos relacionados con el aprovechamiento energético de la biomasa, el reciclado de los residuos sólidos urbanos y la protección del medio ambiente. Esa será la cultura del futuro.